Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Joaquín de Irala, soy psicólogo general sanitario y en este podcast voy a hablar acerca de la ansiedad generalizada. Bueno, pues entrando un poco ya en el tema, los trastornos de ansiedad son un motivo de consulta bastante frecuente en atención primaria. De hecho, son el problema de salud mental más prevalente hoy en día junto a la depresión. A pesar de esto, estoy bastante seguro de que si ahora mismo le preguntase a cualquier persona a ver si sabe qué es esto de la ansiedad, pues me diría que seguramente sí, que consiste en agobiarse, en estar nervioso, etc. Pero también estoy seguro de que a muchos de nosotros nos puede costar reconocer la ansiedad en nosotros mismos o más aún reconocer los síntomas en personas que nos puedan estar rodeando. Esto que a mi parecer es tan importante es lo que voy a intentar explicar a lo largo de este podcast, no con la intención de que salgamos aquí siendo expertos, porque eso sería bastante complicado, sino que podamos conocer un poquito más en qué consiste este mundo de la ansiedad y especialmente la ansiedad generalizada. Suele decirse en lenguaje coloquial, y es una frase que a mí me gusta mucho, que la ansiedad es un exceso de futuro, al igual que la depresión es un exceso de pasado, y esto no está nada alejado de la realidad. Pero para conocer en qué consiste esta ansiedad generalizada, habrá que tener claro primero qué es la ansiedad. Es importante comprender, para empezar, que la capacidad para experimentar ansiedad es al fin y al cabo un mecanismo de adaptación que hace que se potencie la supervivencia de nuestra especie, siempre y cuando, obviamente, estemos hablando de la ansiedad adaptativa funcional, ¿no? Aquí obviamente hablaremos de esa ansiedad patológica, que es aquella que no permite a la persona que la padece desempeñar una vida normal y sin limitaciones funcionales. La ansiedad patológica, a grandes rasgos, consiste en un conjunto de reacciones fisiológicas, sentimientos subjetivos de malestar y en muchas ocasiones comportamientos de evitación que capacitan al individuo para dar respuesta al peligro de una forma rápida. ¿Dónde está el problema? Pues que en estas reacciones no aparece esa amenaza externa clara o acontecimiento antecedente que lo precipite. Esto genera una respuesta de activación excesiva ante un estímulo que realmente no es un peligro real. Sería una reacción emocional que no se ajusta a la realidad. El peligro para el que se está preparando nuestro cuerpo no está ahí, o por lo menos de la manera en la que nuestro cuerpo lo está viendo, y esto obviamente produce alteraciones en el funcionamiento psicosocial de la persona. Sería lo que comúnmente podemos ver como una persona más agobiona o excesivamente preocupadiza por todo. Es bastante normal, además, que la gente confunda esta ansiedad patológica con el miedo o incluso con las fobias, pero debemos saber que las diferencias entre ellas pueden distinguirse en dos puntos clave. Estos son en función del estímulo desencadenante, que sería lo que dispara en nosotros esa sensación, y en función de la respuesta que tengamos. Todos sabemos que el miedo, cumpliendo su función adaptativa, aparece cuando el estímulo desencadenante, el gatillo que hemos dicho, puede llegar a ser un peligro físico o psicológico para el sujeto, para la persona. La fobia, en cambio, es ese miedo irracional y desadaptativo hacia un estímulo que realmente no es peligroso para la persona. Ambos tienen, por lo tanto, en común un estímulo desencadenante, mientras que en la conducta ansiosa no existe esa relación con situaciones o estímulos que la desencadenan. Lo habitual, por tanto, es que la persona no sepa exactamente cuál es el motivo o causa de su ansiedad, y si existiera, es agrandado subjetivamente. Por ejemplo, podemos sentir miedo a los tiburones si estamos bañándonos en una playa en Australia. Sabemos que hay tiburones y sabemos que son peligrosos para nosotros. La fobia sería, por ejemplo, un miedo a las arañas, ¿no? Que no podemos ni oír hablar de ellas. Si las vemos en vídeos apartamos la mirada, y si vemos una araña que aparece por la mesa, reaccionaríamos de una manera disfuncional, cuando en realidad, aunque haya un estímulo, no sea peligroso para nosotros. Respecto a la intensidad de la respuesta, la ansiedad va acompañada frecuentemente de alteraciones fisiológicas más continuadas e intensas que en el miedo, como taquicardia, dolores intestinales, cosas por el estilo. Además, en la fobia y en el miedo se consideran respuestas menos intensas porque la reacción suele durar el tiempo de exposición al estímulo, desapareciendo después. Si en los casos que he puesto antes nos vamos de Australia o no hablamos de las arañas, la sensación obviamente desaparece. Estas alteraciones son similares en los tres casos, ya que son todas consecuencia de la activación del sistema nervioso autónomo, que es este que nos prepara para las situaciones de peligro. Ahora que conocemos un poco mejor qué es esto de la ansiedad, podemos adentrarnos un poco más en la parte que nos corresponde hoy, que sería en qué consiste este trastorno de ansiedad generalizada. Pues bien, según la Organización Mundial de la Salud, es la forma de manifestación de ansiedad más común. De hecho, afirman que el 8% de las personas actualmente lo padecen
y en torno al 20% han padecido este trastorno en algún momento. Nuestro manual de diagnóstico, que es el DSM-5, habla de ansiedad y preocupaciones excesivas que se producen durante más días de los que ha estado ausente, durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades. Este periodo de 6 meses es obviamente una estimación, pero se utiliza para diferenciar esta ansiedad patológica de una mala racha por la que hayamos podido pasar cualquier persona. Nosotros podríamos definirlo aquí como un continuo estado de alarma sin saber por qué. Es estar continuamente angustiado y tener el sistema nervioso autónomo cotidianamente activado, preparándonos para un peligro que nunca acaba de llegar. Y si llega, no nos afecta de la manera que temíamos. Esto, que es de las principales manifestaciones de este trastorno, es lo que denominamos en psicología anticipación aprensiva. Muchos psicólogos lo definen de hecho como un miedo a no sé qué, por lo que podemos decir que tiene parte de irracionalidad, en cuanto que te preocupas demasiado por cosas que realmente nunca te van a llegar a ocurrir. Tu cuerpo está continuamente preparándote para ese por si acaso. Esta preocupación constante por lo que nos pueda pasar nos hace vivir pensando en un futuro incierto y lleno de peligros, por lo que la dificultad para disfrutar y concentrarse en el presente será muy característico en estas personas. Si estoy pensando continuamente en todos los problemas que voy a pasar, es probable que sufra síntomas como desmotivación, desconcentración, dificultad para disfrutar de la vida cotidiana y cualquier otra cosa que necesite de nuestra mente en el presente. Pepa, que es un nombre ficticio por supuesto, cuando llegó a consulta lo primero que dijo para explicar por qué había acudido fue: me preocupo demasiado por todo, en el trabajo, con mis hijos y mi marido, por cosas importantes y por cosas que después de un tiempo me doy cuenta de que son una auténtica tontería, pero en el momento no puedo evitar pasarlo mal. Esto sería un claro ejemplo a simple vista de ansiedad generalizada, o eso parece. De hecho, más adelante vimos que Pepa no conseguía relajarse ni siquiera en verano o sus días libres, ni tan solo cuando hacía actividades que antes disfrutaba. Esto era porque no podía evitar tener la cabeza focalizada en sus preocupaciones. Hace tiempo también escuchaba una entrevista a un paciente con trastorno de ansiedad generalizada, donde le preguntaban cómo describiría él lo que le sucedía. Aparte de los síntomas que he ido mencionando, contaba que es como si te volvieras terriblemente consciente de tu vulnerabilidad y no pudieras gestionar ese conocimiento. Esto para una persona que no sufre ansiedad puede ser difícil de entender, por el simple hecho de que no lo ha vivido, pero imaginaros por un segundo tener un pepito grillo en la cabeza recordando continuamente lo mal que hacemos las cosas y lo mal que nos van a salir, generando temores constantes de me van a hacer daño, no estaré a la altura y un largo etcétera. Todos hemos tenido sensaciones parecidas antes de un examen, una entrevista de trabajo o una situación nueva, pues el trastorno de ansiedad generalizada sería esa sensación, pero de manera constante y sin ese motivo aparente, por lo que tampoco sabes exactamente cómo frenarlo. Por último, este paciente decía que notaba una incapacidad absoluta para relativizar, no dando a los problemas el peso que merecían. Esta persona obviamente conocía su diagnóstico y desde hace tiempo estaba familiarizado con su ansiedad. Pero claro, ¿cómo puedo saber yo si tengo un posible trastorno de ansiedad generalizada? Lo primero, tendremos que ver si tenemos esa inquietud o sensación de hipervigilancia, ver si tenemos nervios de punta, estado de activación continuo, etc. Si nos conocemos bien, podremos discernir si solemos tener pensamientos anticipatorios a problemas que puedan darse en el futuro, aunque seguramente no lleguen a ocurrir o sean algo irracionales. Nos daremos cuenta de que muchas veces al pasar el peligro pensamos que no era para tanto. Esto es clave, es el miedo irracional al futuro. Podemos ver también si tenemos algún síntoma a nivel conductual, si no hemos podido hacer cosas por ese miedo que llevamos dentro, si evitamos determinadas situaciones por lo que pueda pasar, etc. ¿Esto lo llevamos sufriendo por un periodo largo de tiempo? ¿Notamos que estamos cansados de estar así? Estas son preguntas que también pueden ayudarnos a detectar alguna sintomatología. Otra pauta que se suele utilizar es la de hacer como si estuviéramos grabando desde fuera nosotros mismos y pudiéramos apreciar todo. Si conocemos los síntomas, solo hay que estar atento por si ocurren en nuestra vida diaria. ¿Tenemos dificultades de comunicación como tartamudeo, sobreesfuerzo para entablar nuevas relaciones o conversaciones con desconocidos? ¿Notamos, por ejemplo, en nosotros cierta hiperactividad que no nos permite acabar las cosas que vamos empezando? ¿Empezamos demasiadas cosas y llega un punto en el que nos bloqueamos? ¿Tenemos conductas evitativas como aislamiento, mirada esquiva cuando alguien nos mira o ensimismamiento? Estas son algunas preguntas que podríamos hacernos en nuestro día a día teniendo en cuenta que a cualquier persona le puede pasar algo de esto de vez en cuando. La clave está en que esto nos genere un malestar incansable que no nos permita llevar una vida normal. Por supuesto, si a alguien le cuesta analizarse a uno mismo, siempre puede preguntar a otra persona que le conozca bien y seguramente se haya podido fijar en pequeños detalles que nosotros no habíamos visto antes. A nivel fisiológico puede ser más fácil la detección de sintomatología,
y son un buen indicador de que algo puede estar fallando en nosotros. Podemos ver si tenemos la respiración más rápida de lo normal, si tenemos síntomas musculares como dolor de espalda o cuello, tensión muscular, etc. La sequedad de boca, la tendencia a náuseas o vómitos y las palpitaciones también son indicadores de ansiedad. Por supuesto, no hará falta decir que si tenemos cualquier duda al respecto o creemos que algo de esto nos puede estar pasando, la mejor decisión siempre será consultar con un profesional que nos pueda resolver nuestras dudas. Ahora que conocemos un poco más los síntomas, podemos ir un poco más allá y buscar cuáles pueden ser algunos de los puntos en contra que puede encontrarse una persona con trastorno de ansiedad generalizada, de modo que así pueda contrarrestarlos. También, obviamente, vamos a ver cuáles pueden ser sus fortalezas, porque por supuesto que las hay, para que podamos centrarnos en explotarlas y sacar el máximo beneficio dentro de la situación. Una persona que pueda estar padeciendo ese trastorno puede llegar a ser tan empático que incluso se olvide de sí mismo, así que una buena solución podría ser reservar un momento del día para disfrutar y hacer cosas que a uno le agraden. Propongo, por ejemplo, que este momento sea al volver del trabajo o el colegio. Podemos hacer deporte, leer, ver un capítulo de nuestra serie favorita o cualquier cosa que nos ayude a irnos a la cama con un mejor sabor de boca. Otro factor característico de una persona que padece ansiedad generalizada podría ser su desconfianza, por lo que podemos proponernos mejorar la confianza con aquellas personas que ya nos rodean. Empezando por nuestro círculo cercano, podremos extrapolarlo poco a poco hacia afuera. Además, como hemos visto a lo largo de este podcast, podemos encontrarnos con incapacidad para disfrutar el presente y los momentos felices que vayamos viviendo, por lo que yo propongo, para mejorar en este aspecto, hacer una breve reflexión antes de dormir donde analicemos 3 momentos desagradables del día con sus posibles soluciones para la próxima vez, y 5 cosas que hayamos podido disfrutar, desde una cerveza con un amigo hasta la puesta de sol. Cualquier cosa que nos haya hecho mejor el día puede servirnos. Por último, las personas con ansiedad generalizada pueden ser algo despistadas y tener mala memoria, por lo que si es tu caso te recomiendo hacer algo así como agendas semanales apuntando horarios y compromisos de la semana, además de las actividades de ocio que se te vayan ocurriendo. Es algo sencillo de aplicar y que muchas veces no vemos necesario, pero ayuda muchísimo a llevar la semana de una manera más organizada y ordenada. En cuanto a los puntos a favor, la empatía que hemos visto antes que nos puede jugar malas pasadas es a la vez un punto súper positivo para estas personas. ¿Por qué? Pues porque pueden ponerse en el lugar de otros con más facilidad, lo que hace que estén siempre más dispuestos a ayudar al de al lado. Tienden a ser personas hiperanalíticas, de modo que podrán prever problemas y dificultades antes que los demás, aunque recordemos que a veces no se materialicen. Son también personas con mucha energía que cuando es bien focalizada pueden sacar el máximo partido de sí mismas. Es muy importante acordarse siempre de estos puntos positivos, porque no solo nos tenemos que quedar con lo malo y puede ayudarnos a potenciarlos de una manera especial y sacar nuestro máximo partido. Conociendo todas nuestras debilidades y fortalezas, podemos buscar también cada uno aquellas cosas que nos hagan disminuir las preocupaciones constantes. Propongo, aunque suene difícil, tratar de abrazar esta ansiedad. Conocer que la tenemos y aceptarla para poco a poco ir restándole importancia a nuestras anticipaciones de lo que nos va a ocurrir después. Esto solo lo conseguiremos una vez seamos conscientes de que la ansiedad nos acompaña y siempre va a estar ahí, de modo que podemos decidir tratar de ignorarla y no focalizar nuestra atención en lo que la ansiedad nos está diciendo. Esto se resume en, cuando tenemos una situación, escoger una de las dos vías, o seguir realizándola preocupados y pensando en lo que posiblemente nos pueda pasar, o apartar de lado esa preocupación y decir, mira, lo afronto y una vez suceda ya veré qué hago, si lo celebro o si me preocupo. Es tan simple como esperar a las consecuencias. Nuestro cerebro está preparado para prever posibles problemas y prepararnos para ellos. Las personas con ansiedad simplemente son demasiado expertas en esto. Para ir acabando ya, quería terminar dando algunos consejos que puedan servirnos si tenemos algún familiar o amigo que pueda estar sufriendo un trastorno de ansiedad generalizada. La clave principal va a estar siempre en no devolver a la persona aquello que nos está atrayendo. Cuando una persona tiene un momento de crisis o está muy preocupada por algo, lo primero que nos puede salir es decirle, oye, tranquilo, que no pasa nada, o no te preocupes por esa tontería. Debemos saber que aunque para nosotros pueda parecernos una tontería realmente, esa persona no lo está percibiendo en ese momento como ninguna tontería. De hecho, no estaría así si lo viviera como nosotros, ¿no? Habrá que conseguir calmarle con nuestra actitud de escucha, de comprensión y de aceptar que en ese momento esa persona tiene que estar así porque realmente se siente agobiada por la situación. Me gusta comparar estas situaciones con los terremotos. Cuando todo empieza a temblar, a nadie se le ocurriría ir recogiendo las cosas que van cayendo o sujetando otras para que no lo hagan. Lo que hacemos es esperar a que todo pase debajo de una mesa para después construir de nuevo.
Una vez la persona haya conseguido calmarse poco a poco, podremos ayudarle a racionalizar su miedo, ya que en una situación de ansiedad esto puede ser complicado hacerlo por uno mismo. Podemos plantear preguntas del estilo: ¿cuánto de probable es que esto se produzca? Si acaba produciéndose, ¿qué crees que podría pasar? Este tipo de preguntas ayudarán a la persona a ver el problema desde un punto de vista menos emocional. Otro consejo clave es buscar espacios de desconexión y tranquilidad para esa persona. Es muy importante que sean para ella y no para nosotros. Puede que a mí la música me ayude a relajarme mogollón, pero a la otra persona le horrorice. Hay que conocer sus gustos y aficiones para poder ayudarle a desconectar y distraerle cuando la tormenta haya pasado de la mejor manera posible. Es normal también que en estos casos la persona pueda gritarnos o incluso faltarnos al respeto, pero será clave saber que no nos tenemos que tomar esto a título personal. Cualquiera de nosotros, cuando estamos en un momento tenso, fuera de nuestra ventana de tolerancia, como decimos en psicología, podemos hacer o decir cosas aunque realmente no las pensemos así. Y nada, esto sería todo lo que tenía para decir hoy. Espero que os haya servido de algo y muchísimas gracias por estar atentos.